Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este martes 26 de julio de 2016. Hoy transmitiendo desde el edificio corporativo BCI desde el piso número 15 junto a Pamela Ausenker, subgerente de estudios de renta variable. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Y tú, Paulina? Muy bien. Tenemos hartas cosas de las cuales conversar. Reportes de empresas que comienzan en el día de hoy en nuestro país, también en Estados Unidos. Hoy se espera Apple, y la verdad que hay mucha expectativa con respecto a la tecnológica estadounidense, pero vamos a partir, ¿qué pasa con los mercados? En el día de hoy, mixtos han estado el desarrollo. El Nikkei descendió en el día de hoy un 1,43, Hang Seng arriba un 0,62, Shanghái arriba también un 1,20. En Europa tenemos las plazas subiendo, salvo el IBEX 35 de España que bajó en el día de hoy un 0,18%, el FTSE 100 de Londres arriba un 0,21, CAC 40 de París 0,15, DAX alemán 0,49. En Estados Unidos bajando la bolsa a esta hora un 0,33, Dow Jones, Standard & Poor's también 0,22, Nasdaq 0,01 y a nivel local casi plano, 0,1 sube el IPSA hasta ahora y el IXPA también aumenta un 0,10%. ¿Qué pasó hoy en el día de hoy? El cobre cayó en la Bolsa de Metales de Londres, un retroceso de un 1,18%, en $2.20 la libra. Y el dólar subió 1,3 pesos con respecto al cierre de ayer, comprador 661 y vendedor 661,3. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. Tenemos Twitter, @InfinitaFM. Partimos por las noticias nacionales, ¿te parece, Pamela? Porque en el día de hoy se dieron algunos datos que tienen que ver con la venta de viviendas en el Gran Santiago, que cae en un 39% en el segundo trimestre, y también fíjate que caen las ventas del comercio, según cifras de la Cámara Nacional de Comercio, una caída anual de un 1,8% en junio en la región metropolitana. Sí, yo creo que ahí habría que separar quizás un poco esos dos efectos, ¿no? Porque el tema de ventas de viviendas o las cifras que da la Cámara de la Construcción, la verdad es que se anticipaba un poco y parte de esto tiene que ver con el efecto que habíamos hablado en ocasiones anteriores de que a raíz de la reforma tributaria se ha venido adelantando la demanda por nuevas viviendas y eso de todas maneras que iba a llevar a una caída durante este año y que vamos a seguir viéndola de acá a finales de año en ventas de nuevas viviendas. El caso sí de las ventas retail, que efectivamente mostraron una caída en junio de 1,8%, que igualmente acumulan un alza de 1% en este primer semestre del año. Y ahí lo que hemos tenido son ventas retail que han sido bastante volátiles y han respondido mucho a feriados, vacaciones, fines de semana largos, y tiene mucho que ver con una fuerza que viene desde Brasil. Turistas, ¿verdad? Turistas brasileros y argentinos también, que aprovechan fines de semana largos o vacaciones para venir a comprar a Chile, que dado los tipos de cambio y dado los precios nuestros, les resulta conveniente. Entonces lo que hemos tenido, y por eso yo creo que es mejor quedarnos con el 1% del primer semestre, más que con la cifra puntual de junio. De todas maneras, un 1% es una cifra muy mala para lo que son las ventas. ¿Te acuerdas? Hace algunos años se hablaba de ventas de 2 dígitos, exactamente, y era el gran impulsor de la economía, el sector de comercio. Ayer, fíjate, veía a George Lever de la Cámara de Comercio de Santiago hablando que el impulsor ahora del desarrollo económico tenía que ser el sector servicio. ¿Por ahí va la cosa? Efectivamente, y bueno, esa es la tendencia a nivel global, ¿no es cierto? Para tratar de ser una economía más enfocada hacia servicios, pero no quita que obviamente el comercio también es parte de eso, como por ejemplo en Estados Unidos el consumo es cerca de un 70% de la actividad de la economía y acá debiéramos esperar no quizás un 70%, pero sí un porcentaje elevado, por lo tanto cifras de crecimiento de un 1% reflejan la situación económica que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? Reflejan de alguna otra manera la debilidad económica y también la confianza que ha venido, si bien repuntando marginalmente en la última cifra que se conoció, ¿no es cierto? Pero aún así en niveles sumamente bajos. Bueno, ahí lo decía también la encuesta Academe en el día de ayer que lo analizábamos un poco como la perspectiva que tienen los chilenos sobre una economía que se está deteriorando. Hablábamos de un 87% de los chilenos en esta encuesta que se hace sobre cómo ven la economía, cómo ven su empleo. Fíjate que por primera vez en mucho tiempo las cifras
cifra de personas que se sienten inseguros en el empleo superó el 50%, superó, ¿no es cierto?, a la gente que realmente se siente conforme, contenta y también con una perspectiva positiva de lo que puede venir en el futuro. Lógicamente, y eso también repercute a su vez en el consumo, porque obviamente si uno siente inseguridad en su puesto de trabajo, no va a salir a consumir, sino que va a tratar, obviamente, de tener mayor cautela con sus finanzas. Fíjate que ayer se dio una cifra que tiene que ver a los primeros 15 días de julio, que entrega la balanza comercial del país, y se hablaba de la importación de bienes de capital que nuevamente arroja una cifra negativa, una caída de más de un 2%. Eso también tiene que ver o incide, porque obviamente ¿por qué uno mira estas importaciones de bienes de capital? Porque obviamente que son una perspectiva de cómo viene la inversión. Yo importo bienes de capital Claramente, para desarrollar mi empresa, para extender, para ampliar mi horizonte de negocio. Lógico, es lo que se llama indicadores líderes de este tipo de temas, como por ejemplo la inversión. Y básicamente lo que nos dice, y es un poco lo que hemos venido planteando desde hace ya 1 año y medio, 2 años, si no tenemos un repunte en la confianza, en las expectativas de consumidores, de empresarios, a través del IMSS, medido a través del IMSSE, en los distintos ámbitos, difícilmente vamos a ver un repunte de la actividad económica local. Y eso también se traduce, por ejemplo, hoy día la CEPAL, ¿cierto?, entregó un informe donde está estimando que Chile va a crecer en torno al 1,6%, que está en torno a los niveles hoy día que desde el BCI tenemos también proyectado, y también el resto del mercado. Y eso habla de un crecimiento sumamente débil para una economía como la nuestra, que estábamos acostumbrados a crecer 5%. Exactamente. Esta proyección que hace la CEPAL, que la entregó esta mañana, esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fíjate que este 1,6 es incluso más bajo que el que hace el Fondo Monetario Internacional, que cifra el crecimiento para nuestro país en un 1,8 en este 2016. Fíjate que aquí habla también este informe. El informe prevé que la desaceleración económica tenga un impacto en el desempleo urbano, que en 2015 anotó un 7,4% y se espera que lleve un 8,1% en el 2016. ¿Por qué te pongo el desempleo? Porque esta semana también vamos a conocer la cifra que entrega el INE de desempleo. Efectivamente, que además es una variable obviamente rezagada, que además de medirse de manera trimestral, es una encuesta que ha estado bastante cuestionada, porque ha sido un indicador que, a pesar de toda la desaceleración que hemos visto, menor crecimiento, menores ventas de consumo, y además mismas empresas anunciando despidos, la verdad es que es un indicador que todavía no ha logrado mostrar esta realidad nueva que tenemos de malos crecimiento económico, no así como el indicador del Gran Santiago, que si bien cayó con respecto a lo que había sido la medición anterior, de todas maneras está mostrando que hay hoy día una situación bastante más débil que la que teníamos en años anteriores. Y hablando de esta situación, también es interesante ver, para cerrar un poco el panorama de lo que está pasando en nuestro país, comienza el reporte de las empresas nacionales. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Pamela, qué se ha visto en los primeros reportes? ¿Cómo están las empresas? A ver, hasta el momento, por lo menos de las empresas que nosotros cubrimos, ha reportado únicamente Sonda, y nuevamente impactado por lo que han sido tipos de cambio y por la debilidad de otras economías, como por ejemplo la brasilera, bien impactado. Lo que antes era visto como algo muy positivo, la diversificación en Latinoamérica, hoy día está de alguna otra manera siendo desfavorable. Pero obviando lo que fue ya el reporte de Sonda, la verdad es que en términos agregados nosotros sí estamos esperando un crecimiento para este trimestre, algo por sobre el 14% en términos operacionales, en términos de EBITDA, de lo que están generando las empresas, y en términos de utilidad neta, algo cercano al 16%. Es decir, estamos viendo un repunte ya en utilidades y un repunte también en la generación de valor, por decirlo de alguna manera, de las compañías locales. Esto está impactado por tipos de cambio, está impactado por efectos puntuales en el caso de lo que puede ser la utilidad, pero aún así por lo menos estamos viendo que de alguna otra manera las compañías están mostrando delivery a los accionistas. ¿Y en todo tipo de sectores económicos, o hay ciertos sectores que han tenido un desarrollo mejor, o se prevé un reporte mejor que otros? A ver, en términos generales yo diría que hay 2 sectores que destacan, que es el sector retail, que va a tender a mostrar buenos resultados a pesar de las cifras que hemos conocido. Igualmente lo que fue este segundo trimestre fue una buena temporada para el sector retail, que además ha estado haciendo un buen trabajo en términos de márgenes, en términos de bajar los costos para poder mostrar mejoras en márgenes, y también el sector eléctrico, que nuevamente va a mostrar buenos resultados tanto a nivel operacional como a nivel de utilidad. Y en sentido contrario vamos a tener
sector commodities, por ejemplo, muy golpeado nuevamente por toda la realidad global, por un sector minería muy paralizado y también por precios de commodities que han continuado la senda bajista. Y hablando un poco de los commodities, en el día de hoy se comenzó el día con una baja bien importante en el precio del petróleo, el WTI, que llegó como a 42 dólares pero la tendencia, como conversábamos antes de iniciar el programa, se ha ido revirtiendo. Pues empezó bajando unos 5% y ahora ya va en 0,5. En 0,5, efectivamente. De hecho, el Brent está positivo, está con algo de ganancias para el día de hoy. Pero en general yo, más que los movimientos que podamos o no ver hoy día, yo me quedaría con este nuevo equilibrio que sí o sí está por debajo de los 50 dólares el barril, por lo menos para este año. Y que vemos que en la medida que se acerca a ese precio, empieza a reactivarse la producción de petróleo, sobre todo de petróleo exquisito desde Estados Unidos, y eso de alguna otra manera pone presión bajista al precio del petróleo. Así que yo en general me quedaría con que niveles entre 40 y 50 son de equilibrio, obviamente que muy de la mano de lo que vienen siendo los inventarios de Estados Unidos que han estado algo al alza, pero en sentido contrario, como decía, producción, sobre todo desde Estados Unidos, que se ha estado estabilizando incluso en el margen, mostrando algo de alza. Fíjate que en el informe que ustedes me envían cada mañana también se habla un poco de las importaciones, cómo están los stocks en China, hablando del petróleo. Y China, donde los inventarios se han acumulado de manera importante. Y también se ha observado un aumento en la producción y el número de nuevas plataformas petroleras en Estados Unidos, que era lo que comentaba recientemente, que en la medida que nos vamos acercando a precios en torno a 50 dólares el barril, se reactivan todas estas plataformas que ya empiezan a ser rentables a estos precios. Hablemos de la relación que existe, ¿no es cierto?, entre el precio de los commodities y el tipo de cambio. Ya tenemos un precio del dólar en 6.60 en el día de hoy. ¿Te acuerdas cuando la semana pasada incluso estuvo bajo los 6.50? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Ustedes cuando hemos ido conversando se hablaba de un punto de equilibrio en 6.80. ¿Nuevamente se ve esa perspectiva? A ver, yo acá hay que diferenciar lo que es una mirada más fundamental hacia finales de año, donde seguimos manteniendo el 6.80 como nivel de equilibrio y que los fundamentales van para allá. Y otra cosa es el corto plazo, donde también influyen los flujos, influye mucho el sentimiento de riesgo o apetito por riesgo que tengan los inversionistas a nivel global. Y si bien es cierto que el cobre tiene un impacto importante en nuestro tipo de cambio, la verdad es que también se ha estado moviendo mucho por entrada de flujos hacia mercados emergentes que de alguna otra manera presionan a la baja el tipo de cambio y muy de la mano con el real, por ejemplo, en esta misma línea. Y efectivamente, después de 7 u 8 jornadas que lo habíamos visto bien anclado a niveles de 6.55, hoy día vemos un alza relevante entre ayer y hoy, ya por sobre los 6.60, y hoy día diríamos que se está cambiando un poquito de canal y está en el corto plazo entre 6.60 y 6.70, y como bien decíamos, los fundamentales apuntan hacia finales de año hacia un nivel más cercano a 6.80. Bueno, va a ser clave las conclusiones de la reunión que ya comenzó de la Reserva Federal en el día de hoy. Vamos a estar atentos a eso. Estoy conversando con Pamela Ausenker, ella es subgerente de estudios de renta variable. Pamela, ¿te parece si hacemos una pausa? Perfecto. Y yo les voy a hablar sobre visión. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos.
Estamos de vuelta, seguimos haciendo esta mirada financiera desde el edificio corporativo BCI junto a Pamela Ausenker, subgerente de estudios renta variable. Pamela, acaba de salir las cifras que entrega la SOFOFA, tiene que ver con la producción industrial en mayo. La producción física creció en un 3,6% con respecto a igual mes del 2015. Estos resultados obviamente, como dice la nota, se ven altamente influidos porque en dicho periodo hubo 3 días hábiles más que en igual mes del año anterior. Las ventas, que incluyen exportaciones de la industria manufacturera, aumentaron en un 2,1% anual, en tanto las ventas destinadas al mercado interno solo mostraron un crecimiento de un 0,1% respecto a igual lapso del 2015. 6 de las 7 divisiones de producción industrial registraron variaciones anuales. Yo creo que esta es la primera cifra de esta semana, porque el viernes, no sé si el jueves o el viernes, vamos a tener las cifras del INE, con las cuales, las oficiales del INE, con las cuales uno empieza a hablar sobre el MASEC, que vamos a conocer la próxima semana. Efectivamente, pero yo creo que al final, si bien pueden haber sorpresas en los datos, algo al alza, algo a la baja, en términos generales, como mencionaba anteriormente, no vamos a ver un repunte significativo en el crecimiento y vamos a seguir con una tendencia de desaceleración, por lo menos en la economía local. Pero sí, vamos a estar todo el año impactado por días hábiles más, porque lamentablemente es un año con pocos feriados, así que en esa línea algo de ayuda para el crecimiento económico. Exactamente, para los que queremos descansar los días feriados, no estamos tanto, mal, ha sido un mal año. Bueno, yo comentaba sobre esta reunión que comienza en el día de hoy en la Reserva Federal. Los mercados, lo comentábamos también antes del programa, están bastante expectantes, no se han movido mucho a la espera de lo que pueda decidir o no Janet Yellen, porque es la primera reunión post-Brexit. Además, una reunión que se enmarca dentro de lo que es la convención demócrata, que comenzó en el día de ayer, termina el jueves, una disputa presidencial obviamente que ha generado ruido a nivel de mercado dentro de Estados Unidos y fuera de él también. Sí, claramente, igual al margen de lo que va a hacer la convención, lo que está haciendo la convención demócrata, yo diría que el foco sí o sí está en la Fed. Mañana a las 2 de la tarde vamos a tener el comunicado y si bien no esperamos ni cambios en tasas, ni cambios en programas de relajamiento cuantitativo, sí, por lo menos nosotros estamos expectantes ver qué tipo de mención se va a hacer a los riesgos externos, precisamente porque es la primera reunión post-Brexit. Ya recordemos que hoy día las probabilidades implícitas en el mercado de alza de tasas por parte de la Fed llegan recién al 50% hacia marzo del 2017. Igual esta es una cifra que post-Brexit recién la alcanzamos hacia diciembre del 2017, por lo tanto se han ido adelantando también las probabilidades, pero por lo menos el mercado está descartando un alza de tasas durante este año y recién hacia mitad del próximo año podríamos ver algo. Pero de todas maneras que el comunicado sí nos debiera dar alguna pista de cuánto está hoy día ponderando la Fed los riesgos externos versus cuánto pondera también la fortaleza que han mostrado su economía, porque las últimas cifras que hemos conocido, ventas retail, producción, etcétera, han sido sumamente positivas y han apuntado a que la economía se está acelerando. ¿Y cómo está el reporte de las empresas en Estados Unidos que ya comenzó? Por ejemplo, hoy día McDonald's hizo su reporte y ganó más de $1.000 millones en el segundo trimestre. Bueno, lo decíamos también que se está esperando de la tecnológica Apple durante esta tarde. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, esta es una semana bien cargada en reportes de resultados corporativos. Hasta ayer teníamos cerca de un 25% de las empresas en Estados Unidos que habían reportado y se estaba estimando al inicio de la temporada una caída en utilidad de cerca de 5,5%. Y hasta ayer teníamos una caída de solo 1%, por lo tanto sorpresas positivas en los reportes. Yo diría que hoy día ha sido algo más mixto, porque de hecho tanto McDonald's como BP reportaron algo por debajo de lo que se estaba estimando, con algo de sorpresas negativas, y el foco ciertamente va a estar en el sector tecnológico. Esta semana reportan Apple, hoy día reporta también Google, por lo tanto el foco va a estar sí o sí en este sector. En el caso de Apple, la verdad es que las perspectivas no son muy positivas, se está esperando una caída en ventas de cerca de 15%, muy impactado por menores ventas en iPhone propiamente tal, y que pudiera derivar en una caída de cerca de 25% en la utilidad
para esta compañía. Así que Dura habrá la pelea que tiene Apple con Samsung. La verdad que el Definitivamente. Galaxy ha llegado para quedarse. Definitivamente, y eso de alguna otra manera también se ha visto reflejado en las acciones de Apple que han estado con bastante tendencia bajista. Hablando un poco, siguiendo el dinamismo de la economía mundial y sobre lo que pueda pasar o no pueda pasar con Japón, China, también esta es una semana clave en Japón porque se reúne el Banco Central japonés, sigue con los estímulos monetarios, esa es la perspectiva que tiene, pero el gobierno de Shinzo Abe le ha costado sacar adelante a una economía que en un principio estaba en deflación, ahora casi no en deflación, cero. casi en cero, pero le ha costado, ha tenido que revolucionar el mercado con gran cantidad de expansión monetaria y no ha logrado los efectos de crecimiento. Efectivamente, el día viernes sale el comunicado del Banco Central de Japón. Más de un 86% de los economistas está esperando algún tipo de estímulo, ya sea recorte de tasas o mayor compra de bonos por parte del Banco Central de Japón. Por lo tanto, cuando hay tantas personas esperando que pase, hay también un riesgo importante, porque si llega a ser un programa bastante menor que el estimado, pudiéramos ver algo de ajuste para los mercados. Pero efectivamente ya pareciera ser que es muy difícil para Japón salir de esta no inflación, al menos, ¿no es cierto? Ya no deflación, pero por lo menos no está mostrando signos de inflación, y pareciera ser que con el mayor relajamiento cuantitativo tampoco va a ser tan fácil que logre traspasarlo a la economía y traspasarlo al consumo. Fíjate que hoy día habla el ministro de Finanzas, Taro Aso, de Japón, y comentó que a la prensa que el gobierno sigue debatiendo la magnitud de los estímulos, aunque espera tomar una decisión, por supuesto, pronto, antes del viernes, me imagino. Ojo, y porque, Japón duplicaría sí, el gasto directo en 57.000 millones de dólares en el paquete de estímulo. Efectivamente, acá hay dos cosas. Por un lado, lo que pueda o no pueda hacer el Banco Central de Japón, que además ya su gobernador salió a decir de que no iban a usar esta famosa figura de helicóptero, de salir simplemente a imprimir y a inyectar liquidez a los mercados de manera sumamente abundante. Y por otro lado, tenemos lo que puede hacer el gobierno con un plan fiscal, que también las expectativas son altas, y de hecho están hablando más de 100 billones de yenes ahí de programa fiscal. Fíjate que hablando del Oriente, que ya seguimos hablando de Japón y ahora de China, hoy sale una nota que tiene que ver con la banca china. Y Moody's dice que la banca de ese país está en riesgo de afrontar una crisis financiera. Sin embargo, puso un paño frío, dijo que el sistema bancario del país tiene herramientas para evitarlo. Hace rato que se habla de ciertas burbujas, sobre todo en el sector inmobiliario en China. Sí, hay que pensar que hoy día uno ve el nivel de deuda de la economía china y está bien cerca del 300% del PIB, que son niveles claramente insostenibles. Y si uno ve en los bancos, si bien la tasa oficial de préstamos morosos está más cercana al 5 o 6%, se habla que pudiera llegar incluso a niveles de 14%, que son claramente niveles muy peligrosos. Sin embargo, la ventaja, entre comillas, que tiene China, y por qué no hay una preocupación global, como si lo fue en el caso de la crisis subprime, ¿no es cierto?, es que gran parte de los bancos son propiedad estatal, y por lo tanto el gobierno sí puede poner un cortafuego importante y evitar propagación hacia el resto de los bancos globales, y por lo tanto evitar una crisis sistémica. Fíjate que eso mismo dice este comunicado de Moody's, dice: una liberalización del sistema financiero, en especial de las cuentas de capitales, podría debilitar el poder gubernamental para gestionar los riesgos, por lo que esta agencia de calificación espera que las autoridades sigan siendo cautas y continúen aplicando los controles de capitales existentes durante un periodo prolongado. Efectivamente, yo creo que ahí otro riesgo importante en China ha sido la devaluación que ha tenido el yuan, que ha pasado bastante más desapercibida que lo que fue a comienzos de enero. No sé si recuerdas que tuvimos el sell-off, esta venta masiva de activos financieros a nivel global, y hoy día el nivel del yuan está incluso más devaluado que en ese minuto, y por el minuto la verdad es que no hemos visto gran efecto a nivel de mercados financieros que pudiera venir en las próximas semanas. Fíjate que otro foco de preocupación, estoy leyendo acá una nota que hace los analistas del ABN AMRO, es un banco de inversión. Uh-huh. Habla sobre el precio del oro. Se dispararía 40% en caso que gane Donald Trump, debido a la incertidumbre, por supuesto, política que generaría la victoria del republicano. Sí, y en esa misma nota también apunta que igual veríamos alzas en el precio del oro si es que saliera Hillary Clinton, así que están las dos monedas ahí. O sea, pero ahí está obviamente lo que decía George Soros, que él apostó hace 2 meses atrás, apostó muchas de sus fichas en la industria del oro, no solo en, por ejemplo, en Barrick Gold, sino que también
en comprar, ¿no es cierto?, posiciones en este metal, un precioso metal que no solo sirve para hacerse collares y joyas, sino es que un buen también seguro al es final. un buen seguro, es un lugar de refugio cuando existen turbulencias a Así nivel es. global. Así es que bueno, así ha estado el mundo, una semana llena de cifras, Muy Pamela. expectantes a lo que van a ser las próximas reuniones. Exactamente, mañana ya después de las 3 de la tarde tendremos el comunicado de la FED para ver si tomó una decisión más bien paloma o más bien halcón. Gracias, Pamela, por haberme acompañado Un en el día de gusto. hoy en esta mirada financiera. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.